noches, espectadores de Estado de Alarma. ¿Qué tal se encuentran? Al otro lado del teléfono tenemos al infatigable Carles Enric. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Hoy me traes un montón de temas, porque la verdad que me has traído un menú brutal y ha habido que escoger algunos, ¿no? Vamos a empezar, si te parece, con el fiscal estampado, como le llamo yo, ¿no? Este que llaman el Iron Man, ¿no? Y todo el lío de del USB, de las mentiras y del Pablo Iglesias, con este caso Dina, que empieza a ponerle muy nervioso, ¿no? Sí, es un tema que ya llevamos días hablando, que es un tema que pone muy nervioso, que no se entiende incluso en algunos ambientes por qué se judicializó sabiendo que podía acabar así, y que significa, en el caso este del fiscal, parece que va a tener una serie de problemas importantes con su carrera. Es decir, para quien no lo sepa, según parece... Bueno, aquí hay diversas fuentes, pero según los chats internos de Podemos tenía algún tipo de relación, no sé si la palabra es sentimental o de otro tipo, con una abogada, la abogada de Podemos, y a partir de ahí se ve que le filtró información del juzgado que obviamente un fiscal no puede filtrar. Y como son una gente, y lo hemos dicho alguna vez, el problema a veces de Iglesias y de Podemos es que se creen los más listos de la clase y a veces hacen errores un poco infantiles. Como se creen los más listos, pues lo comentaron en un chat interno que obra en poder de las autoridades y donde parece constar claramente que el fiscal se extralimitó de sus funciones avanzando informaciones que no debía hacer. Dicho lo cual, el fiscal Estampa pues tiene muchos números de no acabar su carrera profesional como fiscal, vamos a decir las cosas claras. Y el caso se va a complicar cada vez más. Hoy ayer ha renunciado o ha cambiado de abogado Pablo Iglesias, eligiendo un abogado más cercano, digamos, a lo que es el antiguo Partido Comunista, para entendernos. Y realmente el tema se va a complicar porque, a diferencia de lo que han dicho algún medio, que está hablando de la importancia de las fotos, que si hay fotos eróticas, que si hay fotos de relación, etcétera, etcétera, que entre nosotros serían un espectáculo para Jorge Javier Vázquez y para ese tipo de programas, pero no sería un tema político de importancia. Nosotros remarcamos desde hace días que la clave ahí es que aparecieran tres tarjetas precargadas, que se sabrá de quién las ha precargado, quién las ha pagado, y con una capacidad de gasto de cientos de miles de euros. Ojo, estamos hablando de cientos de miles de euros. Y esas tarjetas son la clave de todo este embrollo y no va a acabar muy bien para Pablo Iglesias. Está Villarejo aquí de por medio, porque algunos hablan de que estas filtraciones contra Estampa, ese chat de Telegram, el quien accede es Villarejo, ¿no? Y que puede que esté presionando para salir de prisión, que ya lleva, pues no sé si son 2 años en prisión preventiva, ¿no?
Sí, pero aquí algunos tenemos la opinión de que Villarejo podía saber lo que pudiera saber y puede saber muchas cosas o menos cosas, pero que en el fondo algunos siempre hemos pensado que cuando hay datos que llegan a la realidad, da igual a veces las intenciones, es decir, si hay un delito, hay un delito, es decir, el origen del mismo puede influir en alguna otra cosa. En este caso parece que no, es decir, la sensación, es decir, sin tener un conocimiento extenso de este tema concreto, pero parece que lo importante aquí en el fondo es que la Fiscalía, que ya había algunas dudas sobre actuaciones presentes, según parece, las actuaciones pasadas también empiezan a generar dudas. Y en este caso estamos hablando de dudas más por las personas que por la propia institución, que es algo que hay que remarcar. Es decir, a veces alguna gente ha criticado mucho a Fiscalía, sobre todo desde que está Dolores al mando, pero Lola, pero algunos creemos que esto es como todo, al final, es decir, habrá fiscales buenos, habrá fiscales malos, habrá fiscales más, no sé si es la palabra correcta, más corruptos, habrá más Ironmans como este, supongo, que se dedican a festejar con quien sea, y que eso obviamente es lícito, que hagan lo que quieran, pero quizá lo que no es tan lícito es explicar interioridades de un juzgado a quien no debes y sobre todo a la otra parte con una clara intencionalidad política. Es decir, y aquí es donde algunos creemos que hay gente que todavía no acaba de entender qué significa pertenecer a una estructura de Estado y qué significa un poco, y vamos a decirlo con palabras muy claras, tener la boca callada cuando no se debe de hablar. Pero, ¿qué hay de esa información que el Gobierno ha pedido a la Fiscal General del Estado, a esta de control, a Dolores Delgado, a la tronca de Villarejo, que proteja al fiscal Estampa a través de Luzón, el fiscal jefe anticorrupción? Sí, bueno, al final esto es como todo, es decir, aquí hay que intentar proteger a los tuyos, lo hemos dicho alguna vez con otros temas, y adolecen un poco de un funcionamiento básico, es decir, aquí hay una cosa que yo creo que nadie debe de olvidar. Estamos delante de unos hechos muy graves, todos en general desde hace unos meses, y como parece que no ha pasado nada, pues cada vez saltamos la valla más grande. Es decir, aquí tenemos, y es un pequeño salto, pero un poco va por lo mismo. Es decir, aquí tenemos un ministro como Marlaska que ha mentido y se ha confirmado descaradamente en el Congreso y no ha pasado nada. Es decir, con lo cual tenemos una fiscal que ha ordenado una serie de cosas y no ha pasado nada. Esto al final no acaba funcionando. Es decir, y hay gente que yo lo entiendo, que dice, ay, es que aquí no pasa nunca nada, se habla mucho, pero nunca pasa nada. Pero al final, una de las cosas que hemos dicho desde hace semanas, incluso meses, que una de las cosas más positivas que nos va a traer esta crisis, y a algunos se va a sorprender, que va a ser que se va a acabar consolidando la democracia. Yo ya sé que es algo que a algunos les cuesta entender porque se están viendo directos a un abismo. Pero al final, cuando uno está a punto de llegar a un abismo, hay gente que acaba reaccionando y las cosas acaban funcionando como deben ser. Y todos estos saltos al vacío que está haciendo desde la Fiscalía para proteger a gente que ha hecho cosas como mínimo, parece que ilegales, no parece que vayan a tener un final conforme, porque si tuvieran un final conforme implicaría que está metido aquí todo el mundo, y seamos sinceros, es decir, en este país puede haber 5, 10, 15% de chorizos o lo que sea, o gente que no sea demócrata en su fondo, pero al final la sociedad es la que es y eso no lo va a cambiar ni una fiscal, ni un presidente, ni un ministro. Me cuentas que hay una guerra civil entre funcionarios y políticos, ¿a qué se debe? Sí, este es un tema muy importante, es una guerra. Y le diremos la palabra civil porque en el fondo todos forman parte, digamos, de lo que llevamos también días hablando de la estructura del Estado, es decir, unos políticos elegidos y otros funcionarios pues que han conseguido su cargo. Y es una guerra que afecta no solo obviamente a la Moncloa, sino a la mayoría de ministerios, es decir, los altos funcionarios al final, a la gente que no se confunda, es decir, obviamente hay mañanas como en todas las profesiones, pero hay gente que al final realmente se debe al Estado y lo único que quiere es que el Estado funcione. Y ven ciertas irregularidades, ven ciertas cosas que no acaban de convencerles. El tema un poco era una guerra soterrada, que llevaban semanas sabiendo, con pequeñas filtraciones, etcétera, etcétera, pero que realmente ayer digamos, no sé si la palabra es, se extendió un poco más con la comisión donde fue nuestro amigo Iván Redondo,
donde literalmente acabó, vamos, solo le faltó levantarse y dar un beso a la foto de Pablo Iglesias. Es decir, y eso sorprendió porque dentro de las instituciones que él mueve y las reuniones que hace, se le conoce perfectamente por estar totalmente en contra de la política de Pablo Iglesias. Es decir, es más, por decir que Pablo Iglesias es lo peor que hay en el gobierno y hay que ir por él, en palabras literales, ¿eh? Con lo cual ayer los gestos de admiración fueron considerados, digamos, por estos grupos de altos funcionarios, tanto de ministerios como de otras instituciones, como una gran traición a lo que está diciendo y a lo que estaban trabajando, que es al final lo importante, porque la maquinaria del Estado, digamos, una parte de la maquinaria del Estado al mando de Iván Redondo estaba trabajando para favorecer, digamos, la salida de Pablo Iglesias. Y las manifestaciones de ayer les han puesto como una cortapisa y les han dejado un poco fuera de juego. Ha generado un gran enfado. La guerra civil, digamos, ya no va a ir solo contra Pablo Iglesias o contra Sánchez, sino se va a elevar a más gente como Iván Redondo, porque se considera que no se ha comportado como debe comportarse, se ha comportado más como un hombre de partido que como un hombre de Estado. Y recordemos que Iván Redondo no ha sido elegido en unas elecciones, que es un pequeño matiz importante, es decir, Pablo Iglesias nos puede gustar o no, pero lo han votado. Sánchez lo pueden votar o no, nos puede gustar o no, pero lo han votado. Pero Redondo no. Redondo es una persona elegida a dedo. Y en ese sentido, los altos funcionarios no acaban de estar muy conformes con su decisión y parece que Redondo va a comenzar a no solo a tener aquello, a estar en algo que a él no le gusta particularmente, y esto tú lo sabes perfectamente, Javier. Van a hacerle, y es una expresión que yo utilizo a veces, danzar en el escenario, es decir, él siempre ha sido la persona detrás, etcétera, pues ya veremos los próximos días cómo va a empezar a bailar. Y a Redondo, precisamente, lo de salir al público no es su mejor función. Lo lleva muy mal. Lo lleva fatal. No, entonces, y él la presión, cuando se habla mal de él, lo lleva fatal. Correcto. Entonces, algunos son conscientes de eso, es decir, que el punto débil de Redondo no es gestionar campañas, no es trabajar por detrás, no es todo eso, que eso lo hemos dicho muchas veces, puede ser profesional y lo puede hacer muy bien, aunque algunos de ellos no tampoco entendamos qué hizo. Pero lo que es mostrarse en público realmente tiene muchas flaquezas y van a ser explotadas. Es que las cosas son así, es decir, volvemos un poco a aquello que hemos explicado alguna vez de Pablo Iglesias. Es decir, Pablo Iglesias siempre su gran problema es su ego, es decir, saque del más listo la clase, en la universidad puedes hacerlo, ¿vale? Son estudiantes, gente con ideas, más jóvenes, los manipulas y punto. Pero estamos en un gobierno. Y un poco es lo mismo que tiene más de uno en la cabeza con Iván Redondo. Que, oye, que una cosa es juguetear aquí en el gobierno no sé qué, otra es mostrarte en público por delante, enseñar tus flaquezas y que la gente sepa, y aquí viene la clave de Iván Redondo, quién ha decidido las cosas en Moncloa, por qué las ha decidido y cómo las ha decidido. Y aquí Iván Redondo no va a salir muy bien parado. Iván Redondo, algunos creen que ha cometido un gran error ayer, algunos desconocen todavía cuál es el motivo de esa infidelidad sobrevenida a Pablo Iglesias, cuando precisamente no hablamos ya ni de horas ni de días, sino que llevaba semanas con un único objetivo, que era sacar a Pablo Iglesias del gobierno. Y no se acaba de entender ese arrebato que tuvo, porque lo que hemos dicho, muchos altos funcionarios lo han considerado, y la frase es literal, una traición. Y las traiciones... Esa frase extraña de Iván Redondo, bueno, extraña, ¿no?, de cara dura, con la información que teníamos lo hicimos, que mejor no era posible hacerlo. Sí, no, ahí se suma realmente la comparecencia en la comisión de Iván Redondo fue, vamos a decirlo claramente, una comparecencia que si hubiera habido, y esto lo hemos comentado muchas veces, algún partido de la oposición con más fuerza hubiera arrasado con él, pero bueno, se dicen tonterías en este país y no pasa nada. Y uno entiende que la gente al final acabe cabreada, que acabe cansada, porque acabas dándote cuenta de que no es un problema endémico solo de que tenemos una clase dirigente muy pobre y con muy poca capacidad, digamos, y con incluso algunos diríamos estándares democráticos muy bajos, sino que te das cuenta de que la mayoría de la oposición funciona igual, es decir, no tenemos ni clase política dirigente ni clase política en la oposición. Lo hemos comentado alguna vez, es decir, que a alguno le va a sentar muy mal, pero que el país donde, según el FMI, vamos a caer más de Europa, el país que en porcentaje de muertos, recordemos, sumando residencias y los muertos oficiales, porque los de residencia también son muertos, con el porcentaje de Europa, con el porcentaje de más muertos por 100.000 habitantes también es España,
y que aquí la oposición esté feliz porque se queda a 3 puntos del gobierno. Es bastante inaudito, es decir, y no estamos hablando de que se tuviera que sacar provecho de una crisis, sino simplemente que una crisis, una oposición o un gobierno lo que tiene que demostrar es liderazgo. Y en este país no ha demostrado liderazgo, obviamente, ni la presidencia, y obviamente la oposición ha demostrado todavía menos liderazgo. Es decir, que en una crisis como esta la oposición apenas se quede a 3 puntos del gobierno según las encuestas, implica de que no está tampoco haciendo las cosas, digamos, muy bien. El movimiento de Calviño, que creo que no lo hemos comentado, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, en principio se tiene que decidir si será de presidente o no del Eurogrupo, que es una decisión europea. De momento parece que los países nórdicos no están mucho por la labor. Si no recuerdo mal, hay 2 candidatos, uno de Luxemburgo y uno de Irlanda, y ella. Y en principio hay una cosa que la gente también debería saber, es decir, y esto es un poco de esas informaciones que a veces se deslizan de una manera muy poco sucinta, es decir, aquí cualquiera que esté un poco en política y escucha hablar de Calviño y tal, o lea, siempre la frase recurrente, y algunos lo hemos dicho alguna vez, es que su lugar es Europa, porque en Europa no sé qué, pero realmente en Europa hay mucha gente que no la quiere ver, vamos a decir las cosas claras, y la patada adelante de enviarla en su momento a España por Sánchez fue muy bien valorada, porque al final en Europa la gestiona la gente, no se piense que claro que hay políticos que valen mucho y otros que valen poco, pero al final los resultados son los que mandan, y no hay que ser tampoco un gran analista económico para darte cuenta de que, seamos sinceros, una de las crisis actuales de España es la economía. La ministra de Economía, que nadie se lo olvide, es Calviño, es decir, y España, volvemos a lo mismo, se está cayendo por el precipicio, según FMI, el récord del mundo de caída del PIB. Según ayer el Banco de España ya dijo que este trimestre se podía ir más allá del 20%, ojo, el 20%, que estamos hablando de que la famosa crisis del 2008-2012 cayó con mucho el 4,7, 5 veces más. Hoy han salido empresas como Abengoa, que no es una empresa pequeña, que no va a poder pagar las nóminas este mes. Estamos hablando de grandes multinacionales. ¿Dónde voy? Y la responsable de todo esto, en el fondo, aunque la gente no quiera saberlo o pretenda olvidarlo, es Nadia Calviño. Es decir, con lo cual, para muchos gestores en Europa, el camino se hace caminando. Y Nadia Calviño, que ya no tenía tantos valores, digamos, en Europa como nos quieren hacer creer, no es una persona que interese, porque se dan cuenta de que en un momento duro, y van a venir tiempos muy duros, es una persona que ha manifestado una incapacidad y una carencia grande, primero para conectar con la gente, que eso es muy importante. Es decir, vive en su mundo, en sus manuales y en sus teorías. Y al final, en una crisis como esta, lo hemos dicho 20 veces, no solo hay que ofrecer soluciones, sino sobre todo en la política lo más importante, y nadie debe olvidarlo, es que hay que ofrecer liderazgo. Y el liderazgo nos ofrece menospreciando a la gente, olvidándote de que hay colas de gente en las parroquias para comer, olvidándote que la gente no cobra el ERTE. No, el liderazgo se hace con eso, es decir, saliendo a la calle y enfrentándote a la realidad. Y parece que Nadia Calviño es de las personas de estos funcionarios que están en Europa muchos años, que viven en una burbuja y que su mundo se reduce al coche oficial, el avión oficial y las reuniones oficiales donde alguien te sirve un café y tú dices amablemente gracias y adiós. Y esto en un momento de crisis no funciona así. ¿Pero ella abandona el barco antes de que se hunda o es un movimiento estratégico del gobierno para conseguir mayores prerrogativas por parte de Europa? Es que al final, aunque fuera un movimiento en ese sentido, Europa no va a transigir. Fíjate que hoy ya ha salido el tema de que de momento no se van a aprobar los fondos todavía. Es decir, Europa está muy atento a todo, pero Europa tampoco tiene unos recursos extensos. Hay que recordar una cosa, uno de los primeros países de Europa que que llegó a la normalidad, que le llaman ahora, que fue Croacia, ha tenido que volver hacia atrás, porque se han ampliado mucho tras abrir todo el país, se han vuelto a aumentar los enfermos y a partir de ahí han tenido que retroceder un poco en el tema. También tenemos el tema de Portugal aquí al lado. Y en ese sentido, Europa al final está muy atenta porque tampoco tiene muy claro Europa a dónde vamos a ir y qué recursos, sobre todo, lo importante, qué recursos va a haber. Y hay algunos países que siguen creyendo que va a ser una solución de países individualmente, es decir, no va a ser una solución colectiva. Y si eso tira adelante, que es la propuesta de muchos países nórdicos, si eso tira adelante, España va a tener un gran problema,
porque estamos hablando de lo mismo, es decir, que los recursos económicos de este país, muy ligados al turismo, nunca lo olvidemos, que se ha hundido totalmente o que lo han hundido totalmente, van a ser escasos. Volvemos a una cosa que hemos dicho alguna vez. El 25 de julio acaba el impuesto a quienes tengan empresas, etcétera, el impuesto a sociedades del año que viene. Ya veremos cuántos ingresos hay, pero es que ahora también vendrá el IVA. Ya veremos cómo es el segundo trimestre los ingresos del IVA, que era una partida grande. Y algunos creemos que va a ser un desplome total, porque hay actividades, no olvidemos, que han caído el 100%. Y hay actividades que han caído el 80 al 90%, y las ventas minoristas, que salió el otro día, han bajado un 60 o un 70% de media. Es decir, estamos asistiendo a un derrumbe en directo y parece que algunos, y ahí hablamos de altos cargos políticos, su preocupación máxima es si colocamos a esta persona en un ministerio, en un eurogrupo o en una cosa para que no se baje del coche oficial, cuando esa persona, y hay que decirlo con claridad, igual que hemos hablado de Iván Redondo con claridad, que es el responsable de comunicación del gobierno y que nos ha llevado a esto, Nadia Calviño es la responsable de economía. Y no solo algunos creemos que no merece ni un cargo, sino algunos creemos que debería acabar delante de un juicio para ver su responsabilidad en este tema, porque es una responsabilidad muy grande, es decir, no vale gestionar la política para solo los momentos de gloria. La política la has de gestionar en los buenos momentos y en los malos momentos, y Nadia Calviño ha demostrado que, no olvidemos, la máxima responsable de economía en España, que nos ha llevado al descenso más grande, según el Fondo Monetario Internacional, del PIB, es decir, al más grande del mundo, que no estamos hablando de una tontería, y parece que se quiere ir de rositas, y esto no funciona así, es decir, y aquí viene un poco también el lazo con el tema que he comentado antes. Hay altos funcionarios que no acaban de ver que estas cosas se hagan así, porque no se puede primar a gente que lo ha hecho mal, no, rematadamente mal. ¿Y la nueva normalidad que ha apoyado el PP, qué te parece este nuevo giro? Pero el PP es un poco... La idea de institucionalidad, hay que apoyar ahora porque el gobierno del PSOE ha cambiado, porque nos está escuchando. Es peligroso ese discurso teniendo a Vox a la derecha, ¿no? Sí, no, y aparte peligroso, sorprendente, porque el PP parece que está jugando a esto de que nos vamos acercando. Sí que es cierto, y hemos dicho alguna vez, de que los extremos en una crisis acaban diluyéndose, y yo creo que eso es algo que parece necesario explicar, porque es bastante lógico, pero también concentrar toda la apuesta, digamos, en un apoyo casi sumiso a un gobierno que lo ha hecho mal, pues no parece la política más acertada. Es decir, sí que algunos somos de pensar de que hay que tener la mano en ciertas cosas, pero también somos los de pensar que hay que ofrecer soluciones. Y el PP en el fondo está haciendo un seguidismo que no se acaba de entender. Parece cómodo estando a 3 puntos del gobierno, vamos a hablar en aritmética electoral, parece cómodo porque la sensación que hay, y eso es algo que no solo es una cosa nuestra, sino que se ve, es que el PP no tiene ninguna gana de asumir una crisis. Es decir, quieren que asuma la responsabilidad el gobierno de Sánchez o el que sea, pero ellos no, ellos quieren venir luego. Y esto al final, que parece una política, a algunos les puede parecer inteligente, decir, oye, que asuma la crisis otro y nosotros entramos luego para salvar las cosas. Algunos creemos que confirma una cosa muy básica del PP actual, es decir, y voy a decir una palabra dura, es decir, que son cobardes, es decir, que no tienen capacidad de enfrentarse. Tú miras aparte los currículos de sus principales líderes y te das cuenta que no han hecho nada en la vida más miserable que sentarse en una silla y ascender el ascensor social de un partido. Es decir, no han sido capaces de enfrentarse a un problema. El máximo problema ha sido liquidar a la oposición dentro del partido o conseguir votos para ser presidente del partido. Y eso implica que cuando hay un problema es el mismo caso que hablamos del gobierno, es decir, de que al final en estas situaciones lo que necesita un país, y hay que decirlo con claridad, es liderazgo. Y está claro que obviamente Sánchez no ofrece liderazgo, pero Pablo Casado ni nadie de la oposición está demostrando ningún tipo de liderazgo. Y eso es un problema que en el fondo refleja lo que hemos dicho muchas veces, que es que tenemos una sociedad pobre, analfabeta políticamente hablando, llena de gente vulgar y con unos políticos que confirman un poco que la sociedad nuestra es la que es decir, que no esperemos tampoco mucho. Eso sí, la voluntad de todos es que Europa nos salve. Y vamos, yo lo tengo muy claro, yo llego a ser ciudadano europeo y digo, oiga, a esta gente vulgar, que no tiene ni coraje, y aquí va por Pablo Casado y Friends, no tiene ni coraje, ni tiene capacidad, ni quiere asumir riesgos, yo no les dejo un duro, ni un euro. A Sánchez, que ha provocado esto, no le dejo un euro, es decir, los españoles que acaben fastidiados, no haberles votado.
Es decir, que al final es la política, ¿no? Cuando se critica a veces a los países llamados nórdicos, etcétera, yo me gustaría que la gente se pusiera en su posición, es decir, en la posición de decir, oiga, yo estoy trabajando, esforzándome, no sé qué, no sé cuánto, y tengo que dejar el dinero a una gente que tienen el peor rating del mundo, del Fondo Monetario, donde tienen el mayor número de muertos por su negligencia, donde la oposición se somete a esta gente porque son unos cobardes y unos incompetentes. Oiga, yo ese sitio me encanta para ir de vacaciones. De aquí 10 años, cuando lo arreglen, volveré de vacaciones, pero a mí no me pidan un duro para que lo arregle. Y al final nos hemos convertido en eso, es decir, en el parque temático de Europa, ¿vale? Cuando van las atracciones vienen, se están cerradas como cualquier parque temático, es decir, si mañana nos cierran el parque, pues no vamos y vamos a otro, llámese Croacia, llámese donde sea, ¿eh? Y en ese sentido, la responsabilidad del PP, vamos a decirlo con claridad, y de toda la oposición, para extendernos, es básica, y parece que no quieren afrontar una situación como esta por un miedo escénico a que puede pasarles. Y obviamente el miedo no solo escénico, el medio real, es que son conscientes, y ahí creemos que es un poco su cobardía, de que en el momento que tomaran las riendas de alguna manera, la calle se iba a incendiar por la extrema izquierda, obviamente, que no va a consentir esas cosas. Y bueno, y ahí es un poco decir, ¿vale la pena seguir 10 años más así siendo unos cobardes, sin hacer nada, sin mover un dedo? ¿O vale la pena en algún momento de tu vida demostrar, oye, dice, que quema la calle? Oye, pues vamos a mostrar que también podemos gestionar esas cosas. Pero eso se llama valentía, y eso a veces da la sensación, de que el equipo de Pablo Casado, precisamente, de lo que no tiene es valentía bajo ningún concepto. Oye, esa información alucinante de que había restos del COVID o del SARS-CoV en aguas residuales de Barcelona hace ya un año. Sí, yo la verdad, a mí me ha sorprendido, en marzo del 2019 ha salido hoy, de unos análisis que había en las aguas residuales de Barcelona, restos de COVID. Y dices, uy, quiero decir, es curioso, porque claro, eso nos implica de que estamos hablando de algo que parecía, en principio, que había empezado en enero, parecía luego en diciembre, luego tal, y ahora ya nos vamos a marzo del 2019. Por cierto, mes donde se hace el mobile, un detalle tonto, pero importante, que mueve mucha gente. Pero claro, yo me he quedado, yo te digo la verdad, yo me he quedado un poco parado, porque al final estas cosas, lo que te acaban confirmando, y es muy triste decirlo, que es que no sabemos nada todavía de la enfermedad. Es decir, seguramente lo solucionaremos algún día con una vacuna o lo que sea, pero realmente el origen de lo que sea se hace extraño si fueran aquellos famosos animalitos de China que aparezcan un año antes casi que, bueno, unos meses antes que en ningún otro lugar del mundo, ojo, que estamos hablando de ningún otro lugar del mundo, aparezcan en Barcelona. A algunos nos parece bastante sorprendente, es decir, yo no sé hasta dónde llegará esta investigación de la universidad, que parece una investigación responsable, digamos, pero cuanto menos genera muchas dudas de qué realmente está pasando. Quien ha reaparecido es el caso Puyol, ¿no? La escena política y mediática. Sí, es otra de las cosas que ya llevamos días diciendo de que iba a ser esto sería como aquellos anuncios, una explosión de sabores estas semanas, es decir, porque iban a aparecer todas las porquerías que se puede uno imaginar que existen, porque este caso Puyol, que ha aparecido hoy en un diario con grabaciones incluidas, donde, para quien no lo sepa, se acusa de tener cuentas en Nueva Zelanda por 179 millones de dólares neozelandeses, unos 100 millones de euros más o menos, por parte de un empresario que está en la cárcel, que dice que él gestionó las cuentas de la familia Puyol y les creó hasta 400 empresas internacionales, por lo cual dice que hay muchos holdings y muchas empresas en otros países, y que el hijo de Jordi Puyol gestionó el año pasado aún compras y ventas con total normalidad. Recordemos que estuvo hasta en la cárcel. Y un poco el tema que sorprende es esto que decíamos, de esta explosión de cosas que van saliendo, que no parece que sean casuales, porque para quien no haya leído la historia, la declaración de este empresario fue en diciembre del año pasado. Es decir, ya ha aparecido ahora. Fue una declaración, ciertamente, por lo que indican las fuentes secretas, pero ha aparecido justo ahora. Es decir, y algunos siempre hemos dicho que cuando se habla de exclusivas periodísticas, en el 98% de las ocasiones no hay que leer lo que dice la exclusiva, sino hay que leer la fecha donde lo ha dicho y por qué lo ha dicho. Y lo que sí parece claro, y esto sí que es una información, digamos,
bastante verosímil, es que uno de los temas que más empieza a preocupar es que haya otra vez digamos la palabra rebrote, del tema catalán. Es decir, y entonces la pregunta es, ¿a quién le interesa que haya un nuevo rebrote del tema catalán en estos momentos? Y ahí es un poco donde vamos, es decir, las cosas no pasan por casualidad, es decir, un caso que está siendo investigado por un juez que ha enviado ya sus autos internacionales para confirmar las cosas, unas fuentes, por lo que hemos visto y por la credibilidad que le ha dado el juez, bastante verosímiles. Estamos hablando de una cantidad ingente de dinero. Es decir, y no solo eso, sino que la propia declaración implica cuanto menos a presidentes de bancos, ojo, a presentadores de televisión catalanes, etcétera, en un entramado que cada vez se asemeja más, y lo hemos dicho alguna vez los que hablamos mucho de Cataluña desde hace años, a un entramado que nosotros denominamos la familia, en el sentido de organización criminal. Es decir, y ojo, que si se acaba confirmando que había una organización criminal o que aún existe una organización criminal en Cataluña dedicada a delinquir y a sacar dinero público para sus propios fines espurios, tenemos un tema muy complicado, es decir, un tema que a lo mejor deja otros temas en la banda. Y vaya usted a saber si por ahí van los tiros, es decir, de que definitivamente parece que alguien quiere hacer explotar el tema catalán. Y ya veremos cuáles son las reacciones políticas en este tema, porque no hay que olvidar que estos días se está hablando de la disolución del PDeCAT, Junts per Catalunya y todo esto, y digamos de la separación, digamos, de la primera línea de Puigdemont para dejarlo de banda, y ya veremos cómo reacciona el votante medio catalán en unas elecciones donde le ponga la disyuntiva de volver a lo pasado o tirar de frente hacia ese objetivo que tienen algunos entre ojo y ojo de la independencia, con todas las dificultades que tiene asociar la independencia a una organización criminal con un fin muy personal. Es decir, esto realmente, en el caso catalán, es lo que hemos dicho alguna vez, se va a volver a convertir en una noticia de primera que, recordemos, llevamos meses, que era un tema prácticamente olvidado. Scarlett, muchas gracias. Mañana nos vemos con el Chup y con los Patreons Premium. Ya pueden enviar sus preguntas a estadoalarmatv@gmail.com, preguntas dirigidas a Carles Enric. Llevamos ya varios sábados con un alto nivel de preguntas y con un nivel ya al que tiene acostumbrado Carles Enric de análisis de la actualidad pues muy acertado. Y a todos los que no seáis Coronel Chup o Patreons Premium, que os animamos a que os suméis, porque la verdad que la sección de Carles Enric los sábados y otras secciones, otros privilegios que tienen es Coronel, y si sos Patreon, como tener hoy un directo conmigo en exclusiva o tener un regalo que le vamos a hacer la semana que viene, una camiseta de estado de alarma, que ya lo puedo avanzar aquí, pues bien merece la pena porque estáis colaborando con un proyecto necesario para tumbar a este gobierno del bulo y para hacer frente a esa propaganda social comunista. Muchísimas gracias, Carles Enric. Descansa este viernes, buena nit y nos vemos mañana. Perfecto, buenas noches, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. ¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.